Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. Empecemos. Y bien, seguimos aquí con cálculo, barra análisis, barra su puta madre. Hoy vamos a ver funciones elementales y composición de funciones, ¿vale? En el vídeo anterior vimos cómo sumar, multiplicar funciones y todo ese tipo de historias. Hoy vamos a ver lo que significa la composición de funciones y muy brevemente lo que es una función elemental, ¿vale? Entonces, lo primero es definir lo que es la composición de funciones. De nuevo, tenemos que definir un par de funciones, ¿vale? Dadas 2 o n funciones de variable real, f de r en r, g de r en r, con sus expresiones analíticas correspondientes, f de x y g de x, ¿vale? Tenemos la siguiente función, f compuesta con g de x, obtenida, esto es una definición, como f de g de x. Es decir, nosotros a un valor real, ¿vale? Esta función llamada operación compuesta, ¿vale? Que puede ser f compuesta con g o g compuesta con f, pero son distintas, tenéis que distinguirlas. Esta es la notación que yo utilizo, ¿vale? También se puede utilizar al revés, la notación, es decir, g compuesta con f haciendo referencia a esto, ¿vale? Por eso lo más evidente y lo más claro y lo más universal es utilizar esta notación de aquí, ¿vale? Pero yo en este caso uso la más intuitiva, y en este caso esto sería g de f de x. Ahora explico lo que significa. Lo que quiere decir esto, ¿vale? Voy a hacer los ejemplos con esta, con la primera, sería, yo a un número real x le aplico la operación g, ¿vale? O le aplico la función g. Y a este número real que obtengo aquí le aplico nuevamente, bueno, otra función, en este caso la función f, ¿vale? Imaginémonos que x es un vector, esto lo veremos más en álgebra, ¿vale? Si g de x a lo mejor lo que ha hecho ha sido reducir en tamaño este vector a la mitad, ¿vale? Esto sería, este vector sería x, este vector nuevamente sería g de x, ¿vale? No me quiero meter en esto porque, insisto, aquí lo que vamos a trabajar son con números reales, ¿vale? Y esto es un conjunto de números reales que es un vector. Bien. Aquí ya tenemos g de x y ahora f de x es rotar este vector 90 grados. Entonces, ¿qué es lo que obtendríamos? En este caso nosotros obtendríamos esto de aquí, ¿vale? Esto sería f de g de x. Claro, nosotros nos podemos preguntar si esto y esto son cosas iguales, ¿no? Y claro, en este ejemplo, fijaos, si yo tengo este vector x, yo podría primero rotarlo 90 grados y después reducirlo a la mitad. Y estaría en el mismo caso. Pero esto no es válido para todas las funciones de variable real. Por ejemplo, imaginémonos que f de x lo que significa elevar un número al cuadrado, ¿vale? Y que g de x significa aplicarle el coseno a un número, ¿vale? Obtener el coseno de un número. Entonces, si f de x es elevar un número al cuadrado, tiene esta expresión analítica. Y si g de x es aplicarle la operación coseno a un número, tiene esta pinta, coseno de x, ¿vale? Entonces, fijaos, si yo hago f compuesto con g, de x, lo que voy a obtener es, primero le aplico g, después le aplico f, que es esto que tenemos nosotros aquí. Es decir, yo lo que voy a obtener va a ser f de g de x, que en este caso va a ser f de g de x, en este caso va a ser como si en f de x, en vez de tener x, tengo g de x, en este caso, coseno de x. Es decir, esto va a ser lo mismo que f del coseno de x, y en vez de x pongo coseno de x aquí. Donde tenga x, lo sustituyo, y aquí tengo coseno de x, todo ello al cuadrado. Que, por temas de notación, el coseno al cuadrado, seno al cuadrado, se escribe así, ¿vale? Coseno cuadrado de x, con el 2 aquí. Bien, esto es f compuesto con g de x, es decir, le aplico el coseno a un número y elevo este número que me ha salido aquí al cuadrado. Esto es distinto de g compuesto con f, en este caso. Fijaos, no es lo mismo hacer esto, que esto sería coseno de x al cuadrado. Es decir, primero aplico esta, ¿vale? X al cuadrado y aquí meto g de x al cuadrado. Es decir, coseno de x al cuadrado,
¿vale? Esta es la transformación, coseno, y en lugar de hacerlo con x, lo hago con x al cuadrado. Naturalmente, estas dos cosas son distintas, ¿vale? Podéis graficarlo, comprobarlo con calculadora, simplemente cogiendo un par de números aleatorios, se ve que esto es distinto, con lo cual demostramos, en este caso por contradicción, que f de g de x es distinto de g de f de x, o no necesariamente tienen por qué ser iguales. Bien, aunque en algunos casos, como el que hemos visto antes, puedan coincidir. Entonces, quiero que seáis conscientes de que la mayoría de funciones que aparezcan en vuestras vidas, si os dedicáis a algo de provecho, la mayoría de funciones que aparecerán en cálculo, en matemáticas, casi todas, por no decir todas las funciones que aparecerán en física, o en química, o en cualquier ciencia que emplee matemáticas y que sea una ciencia de verdad, son funciones compuestas, ¿vale? Son funciones que han salido de aplicarle operaciones a otras. Fijaos que estas son funciones definidas simplemente en x, ¿vale? Pero esta función en vez de en x la puedo definir en x cuadrado, ¿vale? Sustituyendo x por x al cuadrado. Eso sería componer estas dos funciones. Pero si os dais cuenta, por separado, podemos decir que esto es lo más simple que nosotros nos podamos imaginar, ¿no? O sea, nosotros podríamos obtener, la función coseno de x, en principio, porque no conocemos otros métodos, es una operación, la operación más sencilla, es una operación sencillísima, o sea, esta no la puedo obtener de ninguna composición, ¿no? Pues fijaos, sin embargo, esta de aquí, cuidado, sí que la puedo obtener yo aplicando una operación muy básica, y es la operación producto. Si yo multiplico x por x, ¿vale? Si yo tengo la que llamamos función identidad, y de x igual a x, es decir, que esta función, si yo se la aplico a un número, me devuelve el mismo número. Si yo multiplico la función identidad por ella misma, lo que obtengo es x al cuadrado. Obtengo esta función. En general, estas funciones, que son funciones, no voy a decir polinómicas, son funciones monómicas, ¿vale? Como habitualmente se conocen, funciones potencia, se obtienen mediante productos de la función identidad de x, ¿vale? Es decir, o mediante productos de la función identidad por un escalar. El caso genérico es que, así definimos lo que se conocen como funciones potencia, ¿vale? Una función potencia es una función cuya expresión analítica es un solo término de un polinomio, es decir, un monomio. F de x es un determinado valor c, ¿vale? Por un determinado valor x elevado a una determinada potencia. Como os podéis dar cuenta, esto es el resultado de sumar, voy a poner esta función g de x, ¿vale? De sumar distintas funciones, ¿vale? O de multiplicar un número de n veces la función identidad de x, o sea, esto es la función identidad de x por la función identidad de x, n veces, lo que se define matemáticamente como el productorio, el producto, ¿vale? Desde k igual a 0 hasta n, ¿vale? De y de x, ¿vale? Multiplicamos n veces la función identidad de x, desde k igual a 1, perdón, ¿sí? Por un determinado valor escalar, ¿vale? Entonces se obtienen de esta manera. Estas funciones, g de x, esta es la expresión más simplificada que existe, ¿vale? Estas funciones, las más sencillitas, estas sí, que no se pueden obtener de ninguna manera más que por la propia definición, estas funciones son las que se llaman funciones elementales. Pero esas funciones las veremos más allá cuando hablemos de integración en temas muchísimo más avanzados, ¿vale? Por cierto, esta es una función de tipo potencia. También podemos definir las funciones polinómicas, ¿vale? Que son las que adoptan una forma de un polinomio. Vamos a definirlas así: p de x igual a un determinado coeficiente por x a la n más otro determinado coeficiente, hasta llegar a un determinado valor b, que es el término independiente. Estas, como os podéis dar cuenta, son composiciones de funciones constantes, que sería la identidad elevada a 0, ¿vale? Por un número, más composiciones de funciones potencia,
¿vale? Las funciones polinómicas se obtienen componiendo funciones potencia. Bien. Y a partir de aquí se pueden obtener el resto de funciones. Las funciones que salen de aplicar sumas, restas, productos, cocientes y composición de funciones a las funciones racionales, trigonométricas, logarítmicas y exponenciales son las que se llaman funciones elementales, así se definen. Y os voy a poner un teorema más, que es un teorema muy extremadamente importante, ¿vale? Que habla sobre continuidad. Y este teorema, que en este vídeo no lo voy a demostrar, creo, depende de cómo vayamos de tiempo, voy a mirar. Vale, llevamos 10 minutos, no lo voy a demostrar. Este teorema dice lo siguiente: sean f y g dos funciones continuas y derivables, no voy a decir de momento lo que es eso, ¿vale? En un intervalo AB, ¿vale? Sean f y g continuas. De momento vamos a decir continuas porque no hemos definido lo que son derivables, ¿vale? Continuas y derivables en, bueno, para todo x perteneciente a un intervalo AB, ¿vale? Tenemos que f más g de x, f por g de x y f compuesta con g de x son todas continuas, por supuesto también alterando el orden, continuas y derivables para todo x perteneciente a AB, ¿vale? Siempre y cuando estemos hablando de estos casos y no del caso cociente. En el caso f de x entre g de x, ¿vale? Van a ser continuas y derivables para todo x perteneciente a AB menos, ¿vale? Vamos a poner intersección, ¿vale? Y que estos x no anulen el denominador. Y para todo x, tal que exista 1 entre g de x. O lo que es lo mismo, g de x distinto de 0. ¿Vale? ¿Sí? Entonces estaremos mirando estos y estos. La intersección de estos dos conjuntos, los valores que tengan en común. ¿Vale? Así que nada, podemos demostrar este teorema. Igual lo demuestro en otro vídeo, ya veré. Eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!